recuerdo exactamente qué día fue. Creo que fue el miércoles o el jueves. Fui aquí a este banco Ficosa que está aquí cerquita y fui a hacer unos trámites, a pagar algunas cuentas. Y cuando la persona que me está atendiendo, una joven, me tiene que entregar el cambio, saca 2 monedas de a centavo, porque ese era el cambio que me tocaba, 2 centavos. Saca 2 monedas de 2 centavos y las pone ahí donde está trabajando y empieza a sacar ya el recibo que me va a dar. Y me da el recibo, pero no me da los 2 centavos. Y pues, ¿algo más? ¿Necesita algo más? Me dice. Mis 2 centavos, le digo. Ah, me dice, pero es que no se los puedo dar, me dice. Son míos, le digo. Ah, centavos. Ah, perfecto, le dije. Dame los 5 centavos. ¿Qué vale más? ¿2 centavos o 5 centavos? Vamos a ver, ¿qué me dicen de este lado? ¿Qué vale más? ¿2 centavos o 5 centavos? ¿Perdón? En este lado, tal vez están más claros. ¿Qué vale más? ¿2 centavos o 5 centavos? Ok. ¿Qué vale más? ¿2 centavos o 5 centavos? No, si ella fue honesta, pero ¿qué vale más? ¿2 centavos o 5 centavos? Ok, Amadeo, que es comerciante, me dice 5. Le fue bien, me dice, le fue bien. Lo felicito porque pide el cambio. Claro. Eh, ¿Qué vale más? ¿Qué vale más? Fíjense que esa es una de los imponderables, de los paradigmas que a veces en cierta etapa de la vida nos confunden, y a veces cuando ya tenemos más tiempo, tenemos más edad, hemos alcanzado algunas metas o no hemos alcanzado algunas metas, nos preguntamos lo siguiente: ¿cuánto valgo? O nos preguntamos, ¿cuánto valemos? Porque en la vida se dan sinsabores y se dan alegrías también que solo las podemos discernir y digerir haciéndonos preguntas como esa: ¿cuánto valemos? Y a veces ese valor, como algunos de ustedes decían, no es tan fácil definirlo porque necesitamos parámetros de valor para saber cuánto valemos. ¿Cuánto valgo profesionalmente? ¿Cuánto valgo socialmente? ¿Cuánto valgo económicamente? ¿Cuánto valgo intelectualmente? ¿Cuánto valgo, etcétera, religiosamente? Y a veces los parámetros no son tan claros, no son tan claros. Y algunas personas dirían, eso es intrascendente. Bueno, depende en qué etapa de su vida está. Y depende qué situación está pasando para saber si es importante definir cuánto valemos. En esta semana leía en un diario un joven de 19 años que le dijo a sus amigos que se iba a suicidar. Y salió con una cuerda diciéndoles, me voy a suicidar. Y lo hizo, se suicidó. ¿Qué concepto de valor tendría ese joven? ¿Cuánto valdría ese joven para él la vida? He visto algunas personas, algunas de ellas de cerca, que toman la decisión
de suicidarse. Conozco dos casos. El caso de una alumna mía cuando trabajé en el evangélico, una niña de 12 años que decidió suicidarse. Y conozco el caso del novio de una exalumna mía que estudió música, flautista, que el novio, ya un hombre un poco más adulto que ella, por no poder lograr que ella continuara con él, decidió suicidarse. Una niña de 12 años que vivía con sus padres, un hombre más o menos de 40 años, con dinero, con profesión, con estatus, decidió suicidarse. El valor, ¿cuánto valemos, mis hermanos? Hay momentos que entramos en crisis emocionales, crisis financieras, crisis sociales, crisis políticas, y como que sentimos que nuestro valor desciende. Pero hay una línea media que no deberíamos pasarla nunca, y es peligroso cuando la pasamos. Y aún los cristianos, ¿recuerdan el caso de Elías cuando huyó? ¿Cuántos profetas le dijeron al Señor, Señor, me quiero morir? Y algunos le dijeron, mátame, le dijo. Se sentían desvalorizados completamente. Y a veces nos enfrentamos en la vida con situaciones así, que nos hacen sentir, ¿yo qué valgo? ¿Qué estoy haciendo en esta vida? Fracaso aquí, fracaso allá, problema aquí, problema allá. ¿Qué hago? ¿Y qué nos dice el Señor? Estaba leyendo algunas frases importantes de algunos hombres que han trascendido. Y dice uno de ellos, el precio es lo que se paga, el valor es lo que se obtiene. Y es que no es lo mismo precio que valor. Son conceptos diferentes, pero a veces creemos que es el mismo. Y cuando nos confundimos y creemos que es el mismo, podemos entrar en un conflicto personal, poniéndole precio a cosas o actitudes que solo tienen valor, no precio. Dice otro, acepto el fraude en el precio, pero nunca en la calidad. Porque creemos que un precio define la calidad. No, esa camisa que anda, dice, es una camisa como de 100 pesos, dice. En cambio, la que yo ando, la compré en Galtruco, 3,000 pesos. Y a la semana ya no tiene, porque confundimos. Otro dice, un hombre con valor exterior se atreve a morir. Un hombre con valor interior se atreve a vivir. Porque la vida a veces requiere más valor que la muerte. ¿Qué nos dice la palabra respecto al valor que tenemos? Que todos los cristianos deberíamos saber que Dios nos da un valor muy especial. Les voy a invitar que busquen en Mateo, por favor. Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10. Vamos a buscar en el verso 29 en adelante. Mateo 10, verso 29 en adelante. Si lo tienen, amén. Dice Mateo 10, del 29 en adelante. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin el consentimiento del Padre. Aquí dice sin vuestro consentimiento o sin el Padre. Verso 30.
pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no teman, valen ustedes mucho más que esos pajarillos. Este pasaje es un pasaje sencillo y nos dice en una frase amorosa, comenzando con una interrogante: ¿no se venden dos pajarillos por un cuarto? ¿No se venden dos pajarillos por un cuarto? ¿Qué era un cuarto en la época de Jesús? Un cuarto era la moneda más pequeña y de menor valor que había. Un cuarto es como que nosotros digamos un centavo. No se venden, dice aquí, no se venden dos pajarillos por un centavo. ¿Cuánto valen entonces esos pajarillos? Cualquiera diría, nada, nada. Los pobres, y lo mirábamos en la clase, en la época de Jesucristo, eran muchos, como dice Roberto Sosa, eran muchos. Y parece que ni los religiosos, ni los políticos, ni los poderosos tenían algún interés en los pobres. Pero Dios sí tenía interés en los pobres y sigue teniendo interés en los pobres. Y no es porque los pobres eran buenos, no, había muchos malos igual. No es porque eran mejores, no, un montón con bastantes vicios y problemas. Pero no importaba, era su condición la que hacía que el Señor se interesara. Y dice, no se venden dos pajarillos por un cuarto, no se venden dos pajarillos por algo tan poco como un centavo. Con todo, como si dijera, a pesar de eso, ni uno de ellos cae a tierra si vuestro Padre no lo permite. Cuando en este pasaje dice, ni uno de ellos cae a tierra, normalmente nosotros pensamos que se está refiriendo solamente a ni uno de ellos muere, ¿cierto? Normalmente. Pero dicen los escritores y eruditos que el verbo que se usa ahí, caer, también se usa cuando el polluelo está queriendo volar, está haciendo sus primeros esfuerzos para volar y se lanza del nido y puede mover un poco sus alas, pero va bajando despacio y pone sus patitas en tierra. Y me gustó mucho esa imagen, porque está indicando Dios tiene interés. Aún en esos primeros pasos que estamos dando, en esos primeros momentos de vida que tenemos, y Él está interesado aún cuando nuestros primeros pasos se empiezan a dar. ¿Cuántos recuerdan a sus hijos, yo a mis nietos, cuando empiezan a dar esos primeros pasos? ¿Le interesa a usted? ¿Se interesó? Padres, madres que están aquí, ¿se interesaron? ¿O dijeron ustedes, es insignificante, ¿verdad? Ahí va a caminar un día, ¿cierto o no? No. Mire, cuando a los papás nos filman y a los abuelos nos filman, en esos momentos nos vemos ridículos, ¿verdad? Nos vemos ridículos porque hasta nos tiramos al suelo para captar ese momento. ¿Y qué tan trascendental es? No, no es trascendental. Humanamente hablando, no es trascendental. Todos van a caminar y van a dar esos pasos. Pero como les amamos,
Pero como les amamos, para nosotros ese primer paso, cuando empiezan y da el primer paso, sentimos una cosa tan enorme, un sentimiento tan especial, que esa es la imagen, que da ahí. Ni uno de esos pajarillos que se vende por algo tan barato. Nuestro Dios no fue indiferente ante cosas tan sencillas, tan básicas. Ahí estaba Él. Ahí estaba Él. Pues, verso 30, aún vuestros cabellos están todos contados. Yo quiero que alguien levante la mano y me diga cuántos cabellos tiene. Yo cada vez tengo menos. Entonces yo tengo una excusa para no saber cuántos tengo. Pero quiero que alguien me diga, que alguien de ustedes me diga cuántos cabellos tiene. ¿Sabe por qué no hay nadie? Porque ninguno de nosotros los ha contado. ¿Y Dios lo sabe? ¿Sabe qué le está diciendo el Señor nuevamente? Eso tan insignificante como un centavo, eso tan insignificante como el primer paso que da un bebé, eso tan insignificante como saber cuántos cabellos tú tienes, para mí es importante. Para mí es importante, le está diciendo el Señor. Aún aquello que para ustedes no es importante, para mí es importante. Así que no temas. Mis hermanos, cuando empezamos a tener dudas existenciales, si nuestra vida tiene propósito, si nuestra vida ha alcanzado las metas, si nuestra vida está produciendo lo que debería de ser, y de repente las respuestas no son las más agradables, porque no tengo el mejor trabajo, no tengo la mejor posición social, no tengo el dinero que yo esperaba, no tengo la casa que yo quería, no tengo X. Usted puede pensar, el Señor le está diciendo, yo lo sé, yo lo sé. Y te conozco mejor que lo que tú te conoces. Y te debo de decir, no temas, no temas. Todo eso que el mundo te lanza a la cara para frustrarte, para destruirte, para sofocarte, no es suficiente. No es suficiente. Porque lo que el mundo no sabe es que yo te amo. Y para mí, sí tienes un valor enorme, enorme. Si esos pajaritos que se venden por un centavo son valiosos, tú lo eres mucho más. Si ese niño que apenas está tratando de dar un paso es valioso, tú eres mucho más. No temas, dice en ese verso 31, más valen vosotros que muchos pajaritos. Y si aún a esos pajaritos los cuido, tengo pendiente de que pongan su patita en el suelo, ¿cómo no voy a estar pendiente de ustedes? ¿Cómo no lo voy a hacer? Jesús empieza a hablarnos de cosas tan sencillas, tan básicas, que a veces nosotros quisiéramos complicarlo porque nos parece que lo sencillo no tiene valor. No, yo quiero que Dios me hable de filosofías profundas, que Jesucristo se compare con los grandes filósofos, que hable en metáforas y no en parábolas. No, no lo va a hacer. No lo va a hacer. Yo quiero que Jesucristo me revele cosas increíbles.
este viernes nos quedamos un grupo de hombres aquí. Viera qué tiempo más lindo tuvimos. Tuvimos un tiempo bello, nueve hombres nos quedamos y nos quedamos hasta las 2 de la madrugada, nos quedamos hablando de todo, menos de las esposas. No hablamos de las... Y si hablamos de alguna de ellas, siempre fue en bien. Siempre. Mire, tuvimos un tiempo lindo, ¿verdad, don Eric? ¿Tuvimos un buen tiempo? Mire, estuvo con nosotros Aquiles, que ya día no está con nosotros. Fue un tiempo lindo verlo ahí y viendo, compartiendo. Mi hermano Andrés estuvo también compartiendo con nosotros. Y les menciono esto porque hablamos de cosas prácticas, cosas sencillas, cosas de la vida diaria. Y eso no es importante, es muy importante. Pero a veces la religión nos quiere presentar a un Jesucristo con toga, con mitra, con birrete, con oro, con plata. Pues es el Cristo que quisiéramos ver. Y no es cierto. Jesucristo fue un hombre sencillo que habló cara a cara de las cosas comunes. Nuestro hermano Carlos Roberto también estuvo ahí. Cosas comunes que la gente entendía y podía aplicarlo en su vida diaria. Jesucristo le habla a esos pobres que no tenían más dinero que un centavo para presentar 2 pajaritos como ofrenda en el templo. ¿Por qué Jesucristo viene y no dice ese becerro, ese cordero que vale tantos denarios? Ustedes valen más que eso. Si yo valgo más que un... No, se va a lo más sencillo. Porque no quiere alimentar el ego de nadie. Quiere hacerle saber que si aún aquello que nosotros menospreciamos, que nosotros despreciamos, que nosotros no valoramos, aún eso, dice, para mí es valioso. Para mí es valioso. ¿Cómo no vas a ser valioso tú? Ah, pero pastor, que voy a ser valioso yo, mire que... Y empieza a poner, eres valioso, eres muy valioso. La mirada de Jesús sobre nosotros es una mirada de mayor amor, de mayor ternura que la que podría recibir un pajarito que se vende por un centavo. Y si esa mirada es más tierna y es más amorosa, ¿por qué andamos angustiados? ¿Por qué andamos desesperados? ¿Ah? ¿Por qué? ¿Por qué somos así a veces los cristianos, aún sabiendo que el Señor tiene cuidado de nosotros? Y mire, y no es por la enfermedad, no es por la falta de dinero, no es por la casa. Mentira, no es por eso, porque aún cuando lo tenemos seguimos angustiados. Y ya te di un trabajo, pero ahora quiero, y ya te di pero, ¿y qué pasa? ¿Y qué pasa? Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. Verso 21 en adelante dice: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Verso 22. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor y para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. ¿Qué fueron a ofrecer? ¿Qué fueron a ofrecer, mis hermanos? Un par de tórtolas o palominos. 2 pajaritos. 2 pajaritos.
¿Y cuánto valían esos 2 pajaritos? 1/4, 1 centavo. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Todopoderoso. Qué vergüenza de haber dicho Jesucristo, ¿va? Yo creo que Jesucristo se puso la mano así, qué vergüenza. Puchica, mi papá no pudo conseguir un poquito más. No, hombre, ¿cómo es? Vayan ustedes, no me lleven a mí, ¿verdad? Posiblemente nosotros como hijos hubiéramos, no, papá, no, no podés llevar, vaya, llevar 4 pajaritos. No, es que no nos pide 4, solo pide 2. No, pero para que miren por lo menos, va, que tenemos 2 centavos y no. Cualquiera lo podría ver, yo lo digo un poco jocoso, pero cualquiera lo podría ver como con vergüenza, ¿verdad? Es como cuando llegamos ese primer día a la escuela y de repente los compañeros llegan con la mochila llena de libros y libros buenos, ¿verdad? Y bien trajeaditos, con el uniforme bien bonito, buenos zapatos, y usted, puchica, llega ahí. ¿Cuál mochila, verdad? En una bolsa plástica lleva los. ¿Cuál uniforme? Porque no hay pisto todavía para el uniforme. No, papá, yo no quiero ir, mira, yo no quiero ir. ¿Y por qué no querés ir? Estos zapatos, ¿cómo voy a ir? Cosas sencillas que se nos dan. Jesucristo, como para decirle al mundo, hey, si yo, el Señor, me presenté como el más humilde entre los humildes, como el más sencillo entre los sencillos, ¿por qué se preocupan ustedes por eso? ¿Por qué creen que el valor está en eso? ¿Por qué? ¿Por qué nos angustia tanto en una época de Navidad? De repente no tener el dinero que tiene otro para gastar, no tener el dinero que tiene otro para divertirse, no tener el dinero que tiene otro para, es que yo quiero regalarle a toda mi familia. ¿Por qué? No. Es que yo había soñado que iba a comprar una pierna ¿de qué? ¿Ah? De brontosaurio. No, mis hermanos, no. Pero usted dirá, no, pastor, si eso no sucede. ¿Cree que no? ¿Cree que no? ¿Cree que a veces no nos angustiamos por cosas tan básicas como esas? Jesucristo, siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, sus padres presentaron la ofrenda que presentaban los más pobres. ¿Es que no valía? ¿Es que sus padres consideraban que no valía? ¿Y no se esforzaron? Puchica, es que si mi papá me quisiera se esforzaría. No me tendría ahí en el central, un montón de mareros ahí. Me hubiera puesto en Pinares, ¿va? No, mis hermanos, para nada. No tiene nada que ver absolutamente. Y en Mateo capítulo 6, Mateo capítulo 6. Antes de Mateo capítulo 6, perdón, Lucas 12. Antes de Mateo 6, Lucas 12. Versos 6 y 7. Dice, no se venden, ahora no nos dice 2, mire, no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos. No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos. Mire, esos judíos eran buenos con el negocio. Eran buenos con el negocio. Primero dice, no se venden 2 por 1 centavo. Pero como son buenos para el negocio. Pero si me compras los 5, te los doy a 2. Te llevas uno de chascada, ¿va? Buenos con el negocio. Buenos. Y mis hermanos, ¿cuántas veces en nuestra vida no es primero el negocio que el valor personal? No es primero lo material que el valor del ser humano. ¿Dios había dado estas leyes para que los comerciantes hicieran dinero? No. Y no importa, los comerciantes son necesarios. El problema era cuando el valor depende
del comercio, cuando el valor depende del consumo, cuando el valor depende de lo material. Y eso es muy peligroso, sumamente peligroso, máxime en la vida de los cristianos, cuando los cristianos trasladamos los valores del mundo y no los valores del reino. Y empezamos a creer que nosotros, nuestra fe y nuestro Dios valen por lo grande que es el templo, valen por el dinero que acumula, valen por cómo llegamos a la iglesia, en qué carro llegamos, con qué fachento o forma fachenta llegamos. No es eso lo que el Señor quería dar a entender. Dice ahí en Lucas capítulo 12, verso 6, no se venden 5 por 2 cuartos. Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Yo le pregunto a usted, ¿se ha sentido alguna vez olvidado por Dios? No es pecado, los profetas se sintieron así. El problema es sentirse olvidado y seguir creyendo que está olvidado. Sentirlo podemos sentir en cualquier momento, pero buscamos su presencia y le preguntamos, Señor, ¿me has olvidado? ¿Me has olvidado? ¿Te has desconectado de mí? ¿Me has dejado a un lado? Y el Señor le va a responder, se venden 2 pajarillos por 1 cuarto, pero ni uno de ellos posa su patita en el suelo sin que yo esté pendiente de eso. Si estoy pendiente de eso, ¿cómo no voy a estar pendiente de ti? ¿Cómo no voy a estar interesado en ti? ¿Cómo pondré mi atención en cosas vanas cuando tú estás ahí? Eso es lo que nos está diciendo. Y en Mateo 6, verso 26 dice, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Agrega una pregunta, ¿no valéis vosotros mucho más que ellos? ¿No valéis vosotros mucho más que ellos? A veces estamos poniéndole valor a nuestra vida por las cosas que puedo hacer o que no puedo hacer. Y el Señor viene y nos da esa imagen, ese relato. Miren los pájaros, esos pajaritos que no están haciendo esto y lo otro, preocupados por esto y esto y esto y lo otro. Y yo me ocupo de ellos. Ustedes hacen su mejor esfuerzo, ustedes luchan, ustedes trabajan, ustedes se esfuerzan. ¿No me voy a interesar yo por ustedes? ¿No les voy a valorar? Claro que sí, claro que sí. Leía la historia de un pintor muy importante, de un pintor sobresaliente. Y me interesaba en ese concepto de valor y de precio. Y busqué en internet algunos precios y encontré esto. Las 3 pinturas más caras con el precio más alto en el mundo. Los jugadores de cartas, vendida por 250 millones de dólares, del pintor Paul Cézanne. Una pintura, 250 millones de lempiras. Unos más de 5.000 millones de lempiras. Una pintura. Segunda, una pintura de un pintor de apellido Koning, que está complicado decir el nombre de la pintura.
Esa pintura corresponde al movimiento expresionista abstracto. Se vendió por $300 millones. 300 millones de dólares, rondando los 7,000 millones de lempiras. Y la más alta es la pintura El Salvador del Mundo, de Leonardo da Vinci, vendida por 400 millones de lempiras. 400 millones de lempiras. De dólares, perdón, gracias. Más de 9,000 millones de lempiras. Una pintura. Yo le pregunto a usted, ¿ese es el precio de esas pinturas o es el valor? ¿Qué cree usted? ¿Es el precio o es el valor? Es el precio, definitivamente. Es el precio. Posiblemente si no hubiera sido Leonardo da Vinci, hubiera sido Iracema Ríos, como han estado yo aquí, ¿verdad? Le doy 500 lempiras, le hubieran dicho. Es el precio, no es el valor. Cuidado, mis hermanos, cuando confundimos el precio con el valor que tenemos. El valor lo pone Dios. El precio lo ponen los hombres. A veces le creemos a los hombres y no le creemos a Dios. Dios nos dice a cada uno de nosotros hoy, a cada uno de nosotros, ustedes tienen un precio que los hombres dicen que es esto, es lo otro, es aquello. No importa, no importa. El valor no se lo dan los hombres, el valor se los doy yo. Y el valor que tienen es la sangre de mi Hijo Jesucristo. Pónganle precio a la sangre de Jesucristo. Pónganle precio y entonces sabrán el valor que tiene. No debemos estar angustiados, no debemos estar frustrados, ni debemos estar preocupados. Basta cada día su propio afán, dice. Basta cada día su propio afán. Cuando lleguemos a la noche del día, digámosle: gracias, Padre, estoy aquí todavía, por tu gracia, por tu misericordia y por tu favor. Y me gozaré y me alegraré en ti, porque tengo un valor que solo tú lo pudiste dar. Les invito a que levantemos oración. Gracias te damos, Padre. En medio de las dificultades, Señor, porque todas las tenemos, y tú nos lo dijiste, que tendríamos dificultades. En medio de eso, yo te pido que nos ayudes a gozarnos por el valor inmenso que tú nos has puesto, por el valor inmenso que nos has dado, Padre. Pon en nuestra mente y en nuestro corazón el deseo de gozarnos en ti, de gozarnos en la obra perfecta que tú has hecho en cada uno de nosotros. En esta época tan linda y tan especial, yo te ruego que proveas a cada uno de mis hermanos para sus necesidades. Pero quiero, Padre, que tu provisión mayor sea tu gozo, tu alegría y tu paz, y que la podamos disfrutar enormemente, gozándonos y alegrándonos en ti. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga.